Métodos de determinación del índice de mezcla, presentado por Camila Gudelo, Estefanía González, Patricia Guerrero, Ángela Muñoz y Manuela Velázquez. Introducción. El mezclado es un proceso mediante el cual se promueve la unión de dos o más componentes, sean de naturaleza similar o diferente. Al fabricar productos farmacéuticos como los comprimidos, un buen mezclado es esencial para evitar la segregación, pues no queremos productos con principio activo y otros sin principio activo. El estado de mezcla generalmente se determina en base a varias muestras tomadas de un lote una vez finalizado el mezclado. ¿Pero a qué podemos llamar un material granular bien mezclado? Lo ideal sería que contuvieran la misma cantidad de principio activo en cada muestra. Para estudiar esto, se hace uso del método estadístico. El índice de mezcla es un importante parámetro estadístico para determinar el estado de mezcla o grado de homogeneidad de esta. Dependiendo del valor de este número, la mezcla se acercará más a estar totalmente segregada o mezclada homogéneamente. Existen muchos índices de mezcla diferentes, incluidos los basados en desviación estándar, los basados en distancia y los basados en contacto. Sin embargo, en nuestra presentación nos centraremos en los índices de mezcla basados en desviación estándar, los cuales evalúan la varianza en la distribución de partículas de la mezcla. A continuación explicaremos en mayor detalle tres índices que son bastante usados, que son los de Lacey, Poole y Ashton-Valenti. Para ello, primero debemos definir la desviación estándar representada con la letra sigma. Esta es una medida para cuantificar la dispersión de un conjunto de datos. Una desviación estándar baja indica que la mayor parte de los datos tienden a estar cerca de su media, mientras que una desviación estándar alta indica que los datos se extienden sobre un rango más amplio de valores. En este caso, se calcula con la proporción de API en cada una de las n muestras, que viene siendo xy. También tenemos dos condiciones extremas que son la desviación máxima, que indica una mezcla inicial totalmente segregada, y la desviación mínima, que indica un componente totalmente aleatorizado. En ambos casos se utiliza el promedio en la proporción de API. De esta forma, la ecuación para determinar el índice de Lacey es varianza máxima menos varianza estándar sobre varianza máxima menos varianza mínima. Por otro lado, el índice de Poole tiene una ecuación en forma de desviación mínima sobre desviación estándar. Y finalmente, el índice de Ashton-Valenti tiene una forma muy similar al índice de Lacey, con la diferencia de que este tiene una raíz cuadrada de los logaritmos de cada varianza. El valor de estos índices va aumentando a medida que la mezcla se homogeniza. En esos tres casos, 0 representa una completa segregación y por el contrario el valor óptimo o deseado sería 1, que es cuando se alcanza la completa aleatorización de las partículas. Esto es matemáticamente cuando la desviación estándar es igual a la desviación mínima. Debemos también tener en cuenta que en ocasiones se verá, por ejemplo, que la ecuación de Poole tenga una forma invertida, desviación estándar sobre desviación mínima, pero siempre 1 va a ser el valor óptimo. Bueno, ahora hablaremos de la aplicación de la determinación de índices de mezclas, en donde se presentará el artículo a continuación. El artículo se titula Mezcla de sólidos farmacéuticos. Efecto del tamaño de partícula en la mezcla en mezcladores de tambor de cizallamiento cilíndrico y en forma de UV. Con el fin de medir la homogeneidad de la mezcla se utilizó los índices de mezcla, en donde la determinación de este índice es importante debido a que usualmente las grandes variaciones en las características del polvo encontrados en polvos farmacéuticos se deben al método de preparación o al método de subdivisión, en donde la distribución del tamaño de partícula de los componentes individuales en una mezcla de polvo es uno de los parámetros más importantes para determinar la homogeneidad. En el artículo se estudiaron mezclas compuestas por el fármaco ácido 7-metiltiosantonados carboxílico, el cual se obtuvo en polvo fino, y el excipiente, el cual es ácido cítrico anhidro. Al realizarse el tamizaje del ácido cítrico anhidro, se obtuvieron distintas fracciones de tamaño.
en donde las tres fracciones utilizadas en este estudio fueron: primero, de flujo libre, en donde se encuentran las partículas mayores a 200 micrómetros. Segundo, no cohesivas, en donde se encuentran las partículas entre 19 micrómetros y 215 micrómetros. Y tercero, cohesivas, en donde encontramos las partículas de 1 micrómetro a 23 micrómetros. Como podemos observar, en las partículas mayores a 200 micrómetros son las más grandes, las partículas entre 19 y 215 son medianas y las partículas entre 1 y 23 micrómetros son las más pequeñas, como observamos en los círculos que se encuentran frente a cada una. Esto con el fin de medir propiedades del ácido cítrico a diferentes tamaños para encontrar en cuál tamaño el ácido cítrico tiene propiedades más afín a la droga. Como podemos observar en la tabla, hay propiedades como la cohesión, la densidad y el ángulo de reposo, en donde el ángulo de reposo se midió determinando la altura y el radio del cono del polvo formado sobre una base. Estos parámetros o estas propiedades son importantes debido a que, según la afinidad de las propiedades del excipiente con las de la droga, puedo determinar la homogeneización de la partícula a través del índice de mezcla. Finalmente, por medio de la determinación del índice de mezcla, se evaluaron dos mezcladores, con el propósito de estudiar cuál mezclador daba un mejor resultado de homogeneidad para la muestra. Se utilizaron dos tipos de mezcladores, los cuales fueron el mezclador en forma de V y el mezclador cilíndrico de cizalla, en donde se mezclaron 10% de fármaco y 90% de ácido cítrico. El fármaco y el ácido cítrico fueron cargados a través de las patas opuestas del mezclador giratorio en forma de V y a través del mismo lado del mezclador cilíndrico. Después de mezclar por intervalos de tiempos apropiados, se extrajeron 20 muestras de 20 miligramos cada una en 6 ubicaciones diferentes del lecho de polvo. Posteriormente, las mezclas de polvo se disolvieron en 50 mililitros de solución de hidróxido de potasio a 0,1 molar, que se diluyó más de 10 veces en frascos volumétricos. Finalmente, la concentración de los fármacos se determinó midiendo la absorbancia a una onda de 262 nanómetros usando un espectrofotómetro. Una vez se realiza el proceso anterior, se analizan los resultados obtenidos en las tres mezclas. La primera, una mezcla de fármaco cohesivo con excipiente de flujo libre. La segunda, un fármaco cohesivo con excipiente no cohesivo. Y la tercera, fármaco cohesivo con excipiente cohesivo. Esto se logra por la utilización de dos índices, el primero basado en una desviación estándar aceptable con un 95% de confianza dentro del más-menos 10% de la media, y otro índice basado en la desviación estándar de la muestra sobre la desviación cuando la mezcla está completamente aleatorizada, es decir, el índice de Poole, los cuales nos permiten evaluar la homogeneidad de las tres mezclas y qué condiciones son las mejores para que el mezclado sea exitoso. Los resultados para la mezcla de fármaco cohesivo con excipiente de flujo libre se utilizó el mezclador de cizallamiento y el mezclador en V. Para comparar la eficiencia de la mezcla se fijaron los mezcladores a una velocidad de 25 revoluciones por minuto y se calculó el índice basado en la desviación estándar, que es la línea completa, y el índice basado en la desviación estándar teórica para un estado de completa aleatoriedad, que es la línea punteada. A medida que la mezcla se acerca a la aceptabilidad y a un estado completo de aleatoriedad, sus índices se acercan a 1, lo que quiere decir que en ese momento la mezcla está homogénea. En los resultados de la gráfica se observan que estos dos índices son equivalentes cuando se utilizó el mezclador en V, ya que ambos índices de mezcla se acercaron a 1 aproximadamente a los 45 minutos. Y no hubo tendencia a la segregación, en cambio que con el mezclador de cizallamiento fue menos eficiente la mezcla, ya que ambos índices de mezcla dieron resultados similares, pero al final de las 2 horas de mezcla no alcanzaron la unidad como vemos aquí.
Para los resultados de la segunda mezcla con fármaco cohesivo y un excipiente no cohesivo, la forma en B funcionó eficientemente, ya que el valor del índice basado en una desviación estándar aceptable se acercó a 1 aproximadamente en un minuto. Al mezclarse más se observó algo de segregación, como vemos aquí, pero al cabo de 45 minutos mezclándose, ambos índices lograron la unidad. Para el mezclador de cizallamiento no fue adecuado para esta mezcla, ya que después de una caída inicial, como vemos aquí, de los dos índices, al cabo de un tiempo solo habían cambios ligeros en los valores cuando el tiempo iba aumentando, y ninguno de los dos llegó a la unidad. Los resultados para la mezcla de fármaco cohesivo con excipiente cohesivo usando una mezcladora en B a 25 revoluciones por minuto y mezclador de cizallamiento a 25 y 60 revoluciones por minuto, se evidencia que la mezcladora en B no es adecuado para producir un aceptable estado de mezcla, ya que produce una leve segregación, como lo vemos aquí, y los índices no se acercan a la unidad. Para el mezclador de cizallamiento a 25 revoluciones por minuto, la desviación estándar aceptable se acercó a la unidad aproximadamente a las 3 horas. Pero cuando la velocidad del mezclador se incrementa a 60 revoluciones por minuto, la unidad fue alcanzada en 1 hora. Una comparación de los resultados con el índice de aceptabilidad y de completa aleatoriedad para el mezclador de cizallamiento indica que el índice de aleatoriedad no es un índice de mezcla adecuado para evaluar los polvos cohesivos, ya que los polvos cohesivos no se espera que se acerquen a un estado completo de aleatoriedad debido a su mala fluidez. A continuación, se resume la capacidad de mezcla teórica y práctica de las tres mezclas utilizadas en este estudio. Para esto hablaremos del concepto de margen de mezcla, el cual consiste en la diferencia de la desviación estándar aceptable y la desviación estándar de un sistema completamente aleatorizado. Este margen nos sirve para evaluar la capacidad de mezcla de dos componentes que varían en sus tamaños particulares y en las proporciones de mezcla. En la mezcla número 1 de un fármaco cohesivo con un excipiente de flujo libre, tenemos que la capacidad teórica indica que estos polvos no se pueden mezclar. Esto se explica gracias a que la desviación aceptable para ser alcanzada debe estar muy cerca de la desviación de un sistema totalmente aleatorizado. Este tipo de sistema es muy difícil de alcanzar debido a que depende de gran medida de las propiedades superficiales de los polvos, de las interacciones y además de la distribución de tamaños. Sin embargo, los datos del mezclador giratorio en forma de B mostraron que el índice se acercaba muy bien a la unidad. Para la mezcla 2 tenemos que tanto la capacidad de mezcla teórica como la mezcla experimental nos dan índices que se acercan a la unidad, mostrándonos como resultado una mezcla homogénea. Para ambas mezclas, el mezclador de cizallamiento genera índices muy lejos de la unidad, principalmente porque el mecanismo es de difusión lenta en la dirección longitudinal. Para la mezcla 3, los polvos de tamaño de partícula muy pequeña pueden desarrollar cargas electrostáticas al mezclar por contacto o separación de partícula. Además, las diferencias en las distribuciones de tamaño puede resultar en una adherencia preferencial de uno de los componentes de mezcla a las paredes de los mezcladores convectivos, por lo cual en este tipo de mezcladores no obtenemos una mezcla homogénea. Sin embargo, el mezclador de cizallamiento, gracias a que tiene una cuchilla estacionaria, rompe el aglomerado y facilita el proceso de difusión. Es por esto que se logra la homogeneización de la mezcla. Además de que es necesario probar la homogeneidad de las mezclas usando los índices de mezcla, es también importante asegurarse de que la concentración promedio del fármaco no se desvíe demasiado de la concentración teórica, que en este caso es 10%. En la figura A tenemos el procedimiento realizado en el mezclador giratorio en B. En el eje Y tenemos la media muestral de la concentración del fármaco y en el eje X tenemos el tiempo de mezcla.
Esto se realizó para el fármaco mezclado con el excipiente no cohesivo y el excipiente de flujo libre, ya que fueron aquellos que alcanzaron la homogeneidad con índices cercanos a 1 en este tipo de mezclador. La concentración del fármaco con el excipiente de flujo libre disminuyó hasta el 8% en el tiempo después de 45 minutos, mientras que la homogeneidad se alcanzó después de este tiempo, como se puede ver por los puntos encerrados en los paréntesis. El punto a 60 minutos de mezcla es el óptimo debido a que hay homogeneidad de mezcla y además la variación de la concentración del fármaco es menor que a 45 minutos. Para el fármaco con el excipiente no cohesivo tenemos una disminución leve hasta el 35 minutos, que es donde alcanza la homogeneidad. En la figura B observamos el proceso realizado en el mezclador de cizallamiento cilíndrico. Este es importante con el fármaco mezclado con el excipiente cohesivo, ya que fue el único que alcanzó la homogeneidad con un índice cercano a 1 en este tipo de mezclador. En el tiempo después de 60 minutos se asegura una buena homogeneidad y potencia en la mezcla sólida. Como conclusiones de este estudio tenemos la importancia de la selección del mezclador adecuado para cada polvo farmacéutico, con el fin de obtener la homogeneidad deseada. Segundo, la elección del índice de mezcla depende de la distribución de tamaño de partícula. El índice de Poole no fue adecuado para la evaluación de mezcla de polvos cohesivos porque no se espera que estos polvos se acerquen al estado de completa aleatoriedad. Y por último, es necesario controlar el promedio de la concentración, además de la evaluación de índices de mezcla para probar la homogeneidad y potencia de las mezclas farmacéuticas. Ahora vamos a realizar un ejercicio de aplicación de los índices de mezcla. Para ello vamos a ingresar a la aplicación Quizzes con el código que se muestra al lado izquierdo de la pantalla. Una vez realizado el ejercicio, vamos a comparar los resultados obtenidos. En el ejercicio propuesto se pretende demostrar si el tiempo empleado actualmente por la empresa farmacéutica para la producción de un medicamento, que en este caso son 40 minutos, es adecuado o no para lograr una mezcla homogénea de los componentes, para lo cual se va a hacer uso de la determinación de los índices de mezcla más utilizados. Para resolver el ejercicio, a partir de las proporciones de API, en las 10 muestras tomadas al azar en el mezclador y en los tiempos que se muestran en la tabla, se procede a realizar los cálculos de desviación estándar máxima y mínima propuestos por Lacey para el posterior cálculo de los índices de mezcla. A partir de la ecuación para la desviación estándar máxima, en el que el API se encuentra totalmente segregado en la mezcla, se obtienen los valores para cada tiempo de mezclado. Lo mismo se calcula para la desviación estándar mínima, en el que el API se encuentra totalmente aleatorizado. Así, a partir de dichos valores, calculamos los índices de Lacey, Paul, Ashton y Valentin, como se observa en la tabla. Luego, al comparar dichos índices, como se puede observar, el tiempo de mezclado más adecuado efectivamente es a los 40 minutos, ya que los 3 índices en este caso están más cercanos a 1, es decir, que la mezcla es más homogénea. Además, para un sistema homogenizado, es decir, que presenta una baja desviación estándar, el índice de eficiencia de mezcla tiende a disminuir, como se observa en la mezcla, a los 40 minutos. Esto de acuerdo a su ecuación, ya que entre más pequeña sea la variación de la proporción del API en relación con la variación máxima del sistema, este presentará un índice menor. Finalmente, cabe resaltar que para un buen funcionamiento de los índices de mezclado, la toma de las muestras debe ser adecuada. Entonces, se debe contar con un número suficiente para que sea representativo de la totalidad de la mezcla, se deben cubrir las distintas zonas del equipo en el mezclador y dicho muestreo no debe inducir a la segregación de los componentes. Entonces, como conclusiones del ejercicio realizado, tenemos que el tiempo de mezcla más adecuado, como se dijo anteriormente, es a los 40 minutos, teniendo en cuenta los
índices de mezcla calculados. Además, se rectificó la importancia de dichos índices para la cuantificación del grado de homogeneidad en el sistema, en este caso para determinar el mejor tiempo de mezcla, y así brindar mayor seguridad a las decisiones que se tomen en dicha empresa, ya que, por ejemplo, no es conveniente solamente fijarse en el promedio de la concentración de API en cada tiempo, ya que este dato no da información suficiente sobre la varianza en los resultados y hacia qué valores tienden estos. En este caso se aplicó los índices basados en desviación estándar más utilizados, pero cabe resaltar que existen muchos más. Y precisamente esa gran cantidad se debe a que los sólidos son un sistema complejo que no pueden ser caracterizados de igual manera para todas las aplicaciones.